Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, vamos, Alfonso, te escucho bien bajito. ¿me escuchas bajito? Sí, ahora, por favor. Sí, ahora te escucho ¿Puedes mejor. subir el volumen mío? Que Rolando dice que me escucha bajito. Ahora, ¿me escucha mejor ahora? Sí, Ricardo? sí, mucho mejor. Gracias. Vamos con esto del presupuesto. El negociador de energía le ha pedido a Luma y a la Autoridad de Energía Eléctrica que presenten un presupuesto unificado. Sí. Bueno, primero, ¿qué significa el presupuesto unificado? Y obviamente la pregunta es, ¿por qué le están pidiendo esto? Mira, esto es una situación bien compleja porque sabes que con la ley promesa y el coloniaje, pues la Junta de Control Fiscal primero establece un plan fiscal para la Autoridad de Energía Eléctrica, que es donde aparecen los planes de la Junta para la autoridad y las proyecciones económicas y las proyecciones de ingreso y de gasto. Pero eso lo hacen desde el Olimpo, no lo hacen desde la práctica, ¿verdad?, del día a día dentro de la autoridad. Y entonces vino la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas y dividió las operaciones de la autoridad. Por un lado está la generación y por el otro lado está la transmisión y la distribución de la energía, que es la que tiene Luma. Esto hace que hayan diferentes versiones del presupuesto que al final del camino tiene que aprobarse para que se sepa cuál va a ser la tarifa, porque el presupuesto es lo que determina la tarifa. La tarifa es para cubrir los gastos del presupuesto. Entonces la Junta hace un plan fiscal que dice la autoridad va a recibir estos ingresos y estos gastos, y la Junta finalmente certifica el presupuesto de la autoridad. O sea, la última palabra en el presupuesto es la Junta de Control Fiscal. Pero hay un regulador, que es el negociado de energía, y ese regulador tiene que aprobar los presupuestos que se sometan para la Autoridad de Energía Eléctrica, con la complicación de que con este asunto del leonino contrato de Luma, pues Luma es quien tiene la voz cantante en el proceso, porque la autoridad con ese contrato le delegaron todas las gestiones a Luma, pero la autoridad es quien controla la generación. Así que es realmente un asunto que está bifurcado en dos temas: el presupuesto de la transmisión y la distribución y el presupuesto de la generación. Entonces el negociado tiene que considerar el todo, no puede considerar una cosa aparte de la otra. Luma es quien tiene el expertise sobre qué se necesita, y esto lo digo en términos figurados, ¿verdad?, porque tiene más bien la autoridad para establecer cuánto va a gastar ahí en el asunto de transmisión y distribución, pero la autoridad es quien sabe lo que se va a gastar en generación. Entonces van al negociado para que el negociado apruebe el presupuesto. Y Alfonso, yo vi la vista, eso está en YouTube. Los radioescuchas que quieran verla pueden buscar la página de YouTube del negociado. Empezando la vista, una de las comisionadas, no me acuerdo el nombre de ella ahora, le pregunta a la gente de Luma si ese presupuesto fue coordinado. Y mira, la respuesta de esa persona, que es el ejecutivo a cargo, ¿verdad?, de las finanzas de Luma, fue dar la vuelta al mundo para no contestar si el presupuesto había sido coordinado. Fue evasivo y con unas ambigüedades y unas generalidades tremendas. Cuando le preguntan a la autoridad, Josué Colón le pasa la batuta al oficial de finanzas de la autoridad, y este hizo lo mismo, dio la vuelta al mundo y no contestó la pregunta. Pues mira, el negociado se convenció de que no había coordinación en el presupuesto, que solamente había habido un intercambio de información, que por ende el presupuesto estaba fraccionado y que tenía unas diferencias. El presupuesto que somete Luma no es el que interesa a la autoridad. Hay una diferencia como de 30 millones de dólares. Y por razón de esta falta de coordinación, pues el negociado suspendió la vista para el próximo viernes, pero fue como el Rosario de la Aurora, porque en el proceso pidieron reconsideración, se le denegó la reconsideración, Josué Colón pidió hablar, no lo dejaron hablar, le dijeron que sometiera cualquier planteamiento por escrito y los plancharon, los devolvieron a la mesa de diseño. Al final, Alfonso, es bien gracioso, porque cuando dicen que termina la vista y prácticamente apagan la cámara, se escucha la voz, que yo no sé si es la de Josué Colón, pero se parece, que dice: esto está brutal, como quejándose.
quejándose de que los plancharon. Sí. Cuéntame. Tiene mucha razón. Sí, quejándose de que los plancharon, ¿no? Pero ¿qué te dice eso, Alfonso? Bueno, eso confirma lo que es un secreto a voces, de que la autoridad y Luma tienen unas diferencias tremendas en todos los asuntos. Yo no sé si has visto y hemos comentado aquí que la relación es por carta. Tú no estás haciendo una cosa y yo te escribo una carta y ¡boom!, revienta Costa Azul. Y ahí aparece que la autoridad le escribió una carta. Y así en muchas instancias la autoridad ha tenido que ponerse por escrito, como uno dice, en esa relación por las ineficiencias de Luma. Y el demeanor, como hablamos los abogados y abogadas, de estas dos personas era de molestia. Estaban muy incómodos con lo que estaba pasando. Y eso confirma que realmente la situación es que prácticamente no se hablan. Ahora, el negociado recibe ese presupuesto. ¿Y cuál es el papel de la Junta de Control Fiscal? El papel de la Junta de Control Fiscal es certificar el plan fiscal y finalmente certificar el presupuesto. ¿Qué valor le da a lo que dice el negociado? Eso está por verse. Pero se supone que el negociado sea la entidad que tiene el expertise para poder determinar si los gastos que se están proponiendo son razonables o no son razonables. En una de las instancias, el presidente del negociado, Edison Avilés, le dijo a Josué Colón y a Hurtado, que es el de finanzas de Luma, que si no se ponían de acuerdo podrían aprobar el presupuesto del año pasado o poner el presupuesto que el negociado quiera a la luz de las circunstancias, y que la tarifa se tendría que ajustar a lo que dijese ese presupuesto aprobado por el negociado. En una instancia, cuando hablaron de las diferencias que había, Luma dijo que si la autoridad quería subir su presupuesto, que lo sometiera así, independientemente, y que cualquier aumento de tarifa que fuese necesario para cubrir ese presupuesto, que lo cubriera que lo propusiera la autoridad. Y entonces Avilés le dijo, pero es que quien propone presupuestos aquí es Luma, no es la autoridad, así que eso no puede ser. Así que tienen esa pelea tremenda. ¿Y quién paga los platos rotos, Alfonso? El pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque todas esas peleas están enmarcadas en un enjambre de consultores. El negociado tiene consultores, Luma tiene todos esos empleados y tiene consultores que pagamos nosotros con la tarifa, la autoridad tiene empleados y tiene consultores con la tarifa, y esto es otra de las consecuencias, Alfonso, del contrato de Luma, que dividió la autoridad en dos pedazos. Entonces estos dos pedazos ahora no se hablan, o estos dos pedazos están chocando constantemente, lo que aumenta los costos operacionales. Eso es lo que siempre hemos mencionado. Cuando uno ve el contrato y lo lee, dice, podría pasar aquí esto, podría pasar esto, y mira, todo se ha ido dando. Ineficiencias, problemas de coordinación, falta de control de costos, falta de incentivos para controlar los costos, insensibilidad, delegación de funciones a consultores que nosotros pagamos finalmente. O sea, todo eso estaba escrito en la pared. Y eso se ha ido materializando, y eventualmente cuando vienen a ver con todos esos consultores, la tarifa tiene que aumentar, no solamente por el petróleo, no solamente por las cuentas por cobrar, que están altísimas, no solamente por la falta de incentivos y de controles sobre los gastos, sino porque también ellos utilizan un montón de consultores para lidiar con todas estas peleas chiquitas y para lidiar con la Junta, que tiene también su grupo de consultores. Así que esto es una jauja, Alfonso. Todo esto de la privatización es una jauja para tú fragmentar todo y necesitar consultores por todos lados, que aparte de que cobran carísimo, también incurren en conflictos de intereses, porque son siempre todos los mismos. Y como son siempre todos los mismos, pues se encuentran en diferentes escenarios, y un día están representando una parte y otro día representan otra parte en contra de la anterior. Y eso es una barbaridad que surge por la ley promesa, por el contrato de Luma, la división de la Autoridad de Energía Eléctrica, y los platos rotos los pagamos tú y yo y los demás radioescuchas. Pero quiero que nos aclare algo, porque la política pública del actual gobierno es la privatización, y que esté Luma ahí. ¿Cómo es posible que esté peleando la Autoridad de Energía Eléctrica contra Luma? Porque Luma no necesariamente está siguiendo
las mejores prácticas para beneficiar al pueblo de Puerto Rico. Luma es una empresa privada. Luma tiene la autoridad de autocontratarse, es decir, que además de ganar lo que se gana con el contrato, asignar contratos a las compañías filiales y matrices, y todo eso tiene impacto en el presupuesto, y en la autoridad hay gente decente que se da cuenta del tumbe de Luma, y al darse cuenta del tumbe de Luma intervienen, resisten, pelean, y esto pues hay que agradecérselo, porque gracias a eso es que nos estamos enterando de las cosas que están pasando, y gracias a eso es que vemos cómo las contradicciones que tiene el contrato afectan el servicio y afectan la tarifa. Así que son cosas que se dan por culpa de cómo se escribió ese contrato y por culpa del modelo de la privatización. O sea que nos dice que entonces la autoridad sí está velando, pues está tratando de velar por nuestros mejores intereses y Luma no. Bueno, en alguna medida sí, Alfonso, porque la generación es vital. Sin generación no hay transmisión ni distribución, y no hay duda que la generación ha estado abandonada por las políticas de la clase política que querían obviamente destruir la autoridad para venderla, y ahora el pastel es menor, Alfonso, porque los costos operacionales son más altos, porque la población no aguanta más aumentos a la tarifa. Por ende, ellos se tienen que pelear para poder proteger su parcela. Como se dividió en dos parcelas, ellos están peleando para proteger su parcela. Y ojo, Alfonso, si sale el querido Fermín Fontanés con un contrato de privatización de la generación, entonces serían tres cabezas en este monstruo, ¿verdad? Sería Luma por un lado, la corporación o las corporaciones que cojan las plantas, cuatro, porque estaría la autoridad de las alianzas público-privadas y la autoridad de energía eléctrica. Un desbarajuste, y eso es deliberado. Eso es para hacer fiesta con los fondos públicos que pagamos nosotros con la tarifa, distribuyéndolos entre esos capitalistas que vienen aquí obviamente a sacarnos el jugo. Esto es increíble. Entonces ahora Luis Raúl Torres está pidiéndole que sea la autoridad quien fiscalice a Luma, un proyecto de ley, ¿no? Sí, mira, pues es consono con todo este problema, pero es un parcho, ¿no? Es una medida parcial. Lo que procede es que se cancele. Este contrato no tiene arreglo. Siempre que haya tantos güeyes machos, y perdónenme la figura, ¿verdad? En este proceso tan vital para Puerto Rico como es generar y transmitir y distribuir energía eléctrica, siempre va a haber estos mismos conflictos, y la raíz del problema es el contrato. Lo que quiere Luis Raúl es aliviar, darle una aspirina al problema de la energía eléctrica, estableciendo que sea la autoridad de energía eléctrica la que fiscalice. Eso debió ser desde el principio así, pero no querían que la autoridad interviniese en esto, porque querían que fuera la alianza público-privada, por lo que todo esto se presta, ¿verdad? Una fiesta de consultores, una fiesta de relaciones, empléame a mi sobrinito, empléame a mi político derrotado. Todo esto, Luma se ha llenado de políticos derrotados y de miembros y acólitos de la clase política del PNP, y eso es parte de los procesos de privatización, cómo se beneficia la clase política. Luis Raúl quiere entonces que la autoridad sea quien controle y fiscalice a Luma y que tenga los poderes necesarios, y además enmendar la ley para sacar a las alianzas público o privadas. Es un pasito en la dirección correcta, pero no resuelve el problema, porque siempre el contrato le va a dar a Luma una serie de prerrogativas que van muy por encima de lo que la autoridad puede fiscalizar. La autoridad puede fiscalizar que Luma cumpla con un contrato donde todas las cláusulas son a favor de Luma. Fíjate el margen de fiscalización que tendría. Todo es para Luma, y la autoridad tendría que fiscalizar que Luma no se exceda a un chipito. O sea, que Luma no se exceda de un contrato donde todo es para Luma. Así que es bien poco lo que tiene. Pero tal vez la filosofía, ¿verdad?, de Luis Raúl, a quien siempre felicito por el trabajo que está haciendo. Ha hecho un trabajo extraordinario. El informe que rindió demuestra claramente por qué ese contrato debe cancelarse. En este sentido, él ha tratado de muchas maneras de lograr el objetivo de cancelar el contrato. Ha radicado y se ha aprobado legislación que ha sido vetada y que el PNP no ha querido sufragar para que apoyar, ¿verdad?, para que vaya por encima del veto.
Y en ese sentido, pues felicito siempre y me quito el sombrero con la diligencia y tenacidad de Luis Raúl en la defensa de los intereses del pueblo de Puerto Rico. No obstante, lo que está haciendo, pues ya te digo, es una aspirinita, y por eso entiendo al PIB, ¿verdad? Que el PIB no se une a este proyecto porque dice que lo que hay que hacer es cancelarlo, pero como quiera va a votar a favor porque entiende que peor es nada, tal vez es la filosofía, ¿verdad? Ese proyecto tiene el apoyo de varios líderes prominentes del PNP, entre ellos Johnny Méndez, así que se augura que se apruebe en la Cámara y tiene el endoso de todos los partidos, ¿verdad? Así que es previsible que se apruebe. ¿Qué va a pasar en el Senado? Sería una irresponsabilidad si el Senado no actúa sobre este proyecto, y entonces habría que ver si una vez el gobernador lo vete, porque el gobernador es el abogado de Luma, ¿no? Una vez el gobernador lo vete, si hay los votos en ambas cámaras para que se apruebe por encima del veto del gobernador, que es lo decente, lo único que puede hacer esa delegación del Partido Nuevo Progresista por apoyar a los que pagamos la tarifa altísima por culpa de Luma. El vetar ese proyecto va a tener un costo político para el gobernador. Sí, lo va a tener, y particularmente va a crear, ¿verdad?, una conmoción ahí entre las huestes del PNP, porque vamos a ver quiénes realmente están totalmente vendidos a favor de Luma y de lo que representa el saqueo, ¿verdad?, la rapacidad de Luma, y los que realmente tienen alguna decencia y pueden apoyar este tipo de proyectos. La comisionada residente no ha dicho nada sobre este tema. No, la comisionada residente, ella lo que hace es quejarse de que es algo que está, lo que pasa con Luma, ¿verdad?, que es inaceptable, pero ella no propone nada ni hace fuerza para ningún lado, ella meramente ve las cosas pasar. Recuerda que ella está en competencia con Pierluisi, y los fracasos de Pierluisi teóricamente, yo no creo que necesariamente, pero teóricamente podrían beneficiarle, así que ella está mirando, esperando que pase el cadáver de Pierluisi frente a su casa. Yo creo que ya pasó, pero eso esa es depreciación. Sí. Yo creo que ya pasó. Sí. Bueno, la verdad que de esta mañana, a mí lo último que se me hubiera ocurrido era que Luma y la autoridad estaban involucrados. Cuando se habla de estos asesores son puertorriqueños, o son también extranjeros todos. No necesariamente, la mayoría son extranjeros, la mayoría pertenecen a firmas internacionales y globales que se dedican a este tipo de asesoramiento, ¿verdad? Y que cobran tarifas altísimas, muy por encima de lo que cualquier ingeniero o asesor financiero aquí en Puerto Rico podría cobrar, y con el problema que son personas que no conocen nuestra realidad, nuestra idiosincrasia, que solamente ven esto desde la perspectiva financiera y no conoce cómo es que interactúan las diferentes agencias en Puerto Rico, el panorama político. Son gente que traen de paracaídas aquí a dar soluciones mágicas que no funcionan, Alfonso. Mira cómo estamos. Llega la Junta en el 2016, radican el caso de título 3 en el 2017, y la autoridad va de mal en peor. Va de mal en peor. Y ahora, cuando vengan los fondos federales, que ya están empezando a filtrarse, pues que Luma empiece a adjudicar esos contratos, ya veremos cómo va a resultar esto. Cómo todos los extranjeros, los inversionistas extranjeros, se van a beneficiar de los fondos que se supone que lleguen a los cables, a los postes, a los herrajes, a la seguridad de los trabajadores y a la generación. Todo eso se va a quedar en el camino, Alfonso, y se va a ir en ganancias de esas compañías a la medianoche. Le pagan hoy y ya a la medianoche esos dineros están en algún estado de los Estados Unidos. Entonces nosotros le pagamos a los asesores a Luma para que peleen con los asesores de la autoridad, que también nosotros los pagamos. Exactamente. Aquí todos los platos rotos los pagamos nosotros, porque todo lo que hace Luma, bien y mal, lo pagamos nosotros. Y todo lo que hace la autoridad para pelear con Luma o para defenderse de Luma, lo pagamos nosotros. Entonces es una duplicidad. Y toma nota, hay 3.000 empleados que trabajaban en la autoridad que se desplazaron para el gobierno central, y que Luma ahora tiene 3.000 empleados, y por tanto hay dos nóminas: la nómina de los empleados desplazados y la nómina de Luma haciendo las funciones de esos empleados desplazados. Mírate qué clase de genialidad la de Fermín Fontanes. Ese hombre es un genio, y eso pues aumenta, es uno de las variables que la Junta se está quejando y haciendo preguntas en la correspondencia sobre el plan fiscal de la autoridad,
el impacto presupuestario de esos empleados en el asunto de la autoridad, y particularmente en relación al sistema de retiro. Y eso es algo que no es insignificante, son 3.000 empleados. Y eso es el proceso de establecer un contrato para acabar con los sindicatos de la autoridad, ha llevado al absurdo de que entonces tengamos que pagar doble nómina en la de Luma y la del el gobierno central a la luz de los desplazados de la autoridad. Usted se me adelantó, pero eso quiero recalcar. Eso es porque Luma no quería aceptar a los viejos. Entre otros, ¿verdad? Porque había otros sindicatos, pero particularmente porque querían destruir Luthier, y eso lo que ocasionó esa visión neoliberal, esa visión antiobrera de Fermín Fontanés y de esa clase política neoliberal que está en el gobierno actualmente y de Luma, era pues mira, no me importa el costo, como eso lo paga el pueblo, como eso no lo paga Luma. Luma no está pagando a los empleados que se fueron para el gobierno central, pues eso lo pagamos nosotros, los contribuyentes, los poquitos que pagamos contribuciones, porque tú sabes que aquí ahora la moda es que vienen los inversionistas de ley 60, que la anterior 2022, y no tienen que pagar contribuciones. Pues los que pagamos contribuciones aquí en Puerto Rico tenemos que pagar esa lógica torcida de que por destruir un sindicato ahora voy a poner al gobierno central a pagar una doble nómina. Esa es la lógica de ello. Wow. Esto es, como decía que el programa, esto no tiene nombre. Solo en Puerto Rico pasa algo así. Bueno, no necesariamente, Alfonso, pasa en otros países que están enfermos por el virus neoliberal también, ¿sabes? Eso ha pasado en otros países. Y hay economic hitmans, gatilleros financieros. Hay un libro bien famoso, tienes que haberlo visto en algún momento, sobre un gatillero financiero internacional que iba a los países a hacer esto mismo. Una memoria, ¿no? ¿Cómo se llama? Economic Hitman, me parece que se llamaba. Sí, sí. Y eso, se dedican a eso, van a los países, apoyan los procesos para destruir los servicios públicos esenciales, y entonces traen la solución de la privatización y traen de la mano a las compañías que van a privatizar, y entonces esas privatizadoras se llevan la riqueza del pueblo. Antes de concluir, quería que nos explicara así a uno de más lo que pasó con lo de las reválidas. Bueno, lo de las reválidas es interesante. No conozco interioridades del proceso, pero la revalida siempre ha estado en crisis. Yo recuerdo que cuando yo entré a la escuela de Derecho solamente pasó el 11% de los que tomaron el examen allá para el año 1983. Y siempre ha habido, ¿verdad?, sus altas y sus bajas, pero ahora lleva varios años bien baja. Y hay un estándar del ABA, que es el que se utiliza para medir la acreditación de las escuelas de Derecho, que el Tribunal Supremo ha dicho que estamos casados con el ABA y que por ende hay que cumplir con esos estándares, que dice que tiene que haber ciertos % de pase. Y las tres escuelas, hasta la UPI, Alfonso, llevan varios años en donde no están cumpliendo con ese estándar, y hay procesos de fiscalización de la American Bar Association para poner, ya sea en probatoria o poner en alerta de que podría revocarse la acreditación. No me consta que la etapa específica en que eso está, porque obviamente eso se maneja de una manera bastante confidencial, pero hay problemas serios de las tres facultades de Derecho. Entonces, ante esos problemas, pues se creó una comisión especial que rindió un informe, y una de las medidas más inmediatas fue bajar la nota de pase, lo cual hizo que 70 y pico estudiantes pasaran la reválida, pero como quiera los números están por debajo del estándar, así que eso no resolvió el problema. La American Bar Association tiene unos estándares sobre cómo se tiene que hacer la reválida. Estándares sobre, por ejemplo, la nota de pase. ¿Cuántos tienen? No nota de pase, perdón. ¿Qué % de los egresados deben pasar la reválida anualmente para que la escuela mantenga su acreditación? Y de pronto, la Junta de la Reválida no pudiera, en vez de publicar notas, simplemente decir, los
siguiendo el por ciento, el primero, bueno, no sé cuál es el por ciento, pero que sea, todos los que van a probar la revalida hasta ese número, automáticamente. Bueno, es que tiene que ser a base de los conocimientos y la ejecución de los estudiantes para que sea justo, ¿verdad? Porque entonces vas a tener gente que estaría pasando sin tener la pericia o el conocimiento específico que se necesita, así que tiene que ser un examen que mida adecuadamente las competencias. El problema de la revalida no es solamente del examen, Alfonso, es todo un problema de la educación primaria, secundaria, de la universidad, las competencias que tienen los estudiantes cuando ingresan a la escuela de Derecho. Ese siempre ha sido el problema. Cuando tú aceptas buenos estudiantes, esos estudiantes pasan la reválida. El problema es que la educación en Puerto Rico pues está manga por hombro en todos los sectores, tanto la primaria, secundaria, etcétera, y está tanto en el sector privado como en el público, está realmente en un deterioro bien avanzado. Y eso se refleja en los estudiantes que llegan a las escuelas de Derecho, que en 3 años tú no puedes cubrir lo que se debió haber cubierto en 16 años. Y eso pues, y tienes que enfocarte en el derecho, no en todos los otros temas. Y eso hace que esos estudiantes pues tengan problemas de comunicación, problemas de redacción, problemas de organización de las ideas, y eso se refleja entonces en las puntuaciones de la revalida. Por eso es un problema bien complejo que requeriría una reforma integral del sistema educativo en Puerto Rico, y como pinta la cosa, pues eso está bien difícil. Le pregunto, ¿la revalida verdaderamente mide quién puede ser un buen abogado y quién no? No necesariamente, porque lo que mide es conocimiento, es realmente información. Hay una aplicación, hay unos ejercicios de aplicación, pero la práctica del derecho tiene todas unas dimensiones adicionales que son fundamentales para que una persona sea un abogado o abogada competente. No es meramente recitar el código y aplicarle unos hechos sencillos. Hay muchas otras cosas que tiene que haber. Y en su apreciación, digo, no he podido hace mucho tiempo que no cogía la revalida, pero tiene que haber escuchado la revalida. ¿Se está haciendo correctamente para medir esos conocimientos? Bueno, lo que ocurre es que la reválida se supone que siga un proceso de redacción de preguntas, de validación. Tienen unos consultores que hacen, ¿verdad?, las métricas y que evalúan la confiabilidad del examen, y según ellos pues la cosa está bien, pero como te dije, es que hay muchas variables que no necesariamente se toman en cuenta en el examen de reválida. Antes de irnos, esto que está ocurriendo aquí en Puerto Rico con las reválidas, ¿está ocurriendo con algún otro estado de la nación norteamericana? Sí, hay problemas con la reválida. Acuérdate que la pandemia fue un evento bien significativo en todo el planeta y donde se afectaron muchas personas. Hubo estados que tomaron medidas extraordinarias sobre la reválida. Aquí se suspendió una reválida, o sea que todo eso incide definitivamente, pero las escuelas de derecho de Estados Unidos tienen una serie de ventajas. Los estándares de la ABA, uno de los problemas que tienen es que son estándares a base de la cosmovisión anglosajona y a base de los recursos que tienen las escuelas de derecho en Estados Unidos, que son 2, 3 veces, 4, 5 veces más que los recursos que tienen las escuelas de derecho aquí en Puerto Rico, y eso hace una diferencia. Ese efecto no se me había ni siquiera ocurrido, sí, pero son métricas extranjeras para Puerto Rico. Sí, eso es parte del problema. Licenciado, muchísimas gracias. ¿Cómo no, Alfonso? Vamos a ver qué ocurre con el proyecto de Luis Raúl Torres, pero ya usted nos dio un adelanto más o menos. Veremos a ver. Que pase buen día. Buen día. Escuchaban el licenciado